El 26 de diciembre de 2004, mientras miles de turistas celebran su Navidad en el sudeste asiático, ocurre la mayor catástrofe natural de la historia moderna. Empezamos con una noticia de última hora que acabamos de conocer. More than 11,000 people. Una ola gigante engulle playas, ciudades y a 230.000 personas. Una de las imágenes más impactantes de las últimas horas. Más de 220.000 muertos. El mar se traga islas enteras. 11,000 people dead in South Asia. Un terremoto con la potencia de 23.000 bombas atómicas. Banda Aceh, la provincia más afectada. La mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de horas, más de 230.000 personas perdieron su vida. Lo que ocurrió ese 26 de diciembre de 2004 fue un punto de inflexión que cambió la historia para siempre. Un antes y un después para millones de personas. Muchos de nosotros, incluido tú que estás viendo esto, descubrimos lo que pasó gracias a una película, Lo Imposible. Una historia que nos marcó a todos. Pero detrás de esa película había una realidad mucho más grande. En las playas de Tailandia, Indonesia y Sri Lanka, la gente desayuna, toma el sol y juega con sus hijos. Pero nadie se imagina que dentro de exactamente 2 horas y 1 minuto, una tragedia sin precedentes cambiará su vida para siempre. No hay sirenas, no hay alertas, el impacto es inminente. Y durante los próximos minutos voy a transportarte a ese 26 de diciembre. Esta es la historia real del tsunami del sudeste asiático contada como nunca antes. Estábamos en una piscina de un hotel idílico, paradisíaco, los niños jugando con su papá en el agua. Y de repente empezamos a escuchar gritos. Todo el mundo medio paralizado, los animales sumamente agitados. Y lo siguiente que vi fue palmeras cayendo. Y cuando vi lo que vi detrás, un muro negro, unos 10-12 metros, como un edificio, era un monstruo. El océano que se venía hacia nosotros. Grité a Quique, los niños. Y en ese momento me cogió el profundo dolor de no poderme despedir de mis hijos. Tailandia es uno de los lugares más fascinantes de Asia. A lo largo de las costas de arena finísima, adornadas con palmeras, aparece un sinfín de casas rurales de lujo, perfectamente integradas en el paisaje, dominado por una naturaleza espléndida. En 2004, el turismo en el sudeste asiático estaba en pleno auge. Tailandia, Indonesia, Sri Lanka eran destinos cada vez más populares, sobre todo entre viajeros europeos, australianos, japoneses. En Tailandia, los visitantes internacionales superaban ya los 11 millones, un crecimiento imparable que situaba al país entre los destinos de moda del planeta. Y no era para menos, porque el sudeste asiático en ese momento era lo más parecido al paraíso que uno podía pisar. Playas cristalinas, resorts de lujo a un precio asequible, gente amable y un clima cálido incluso en Navidad. En definitiva, un refugio ideal para escapar del invierno y desconectar de la rutina. El sol baña las costas del sudeste asiático aquella mañana de finales de diciembre. En lugares como Phuket, en Tailandia, los hoteles están casi al completo. Parejas jóvenes, mochileros, surfistas, grupos de amigos. Los vendedores ambulantes sirven batidos de mango, mientras los primeros turistas pasean en chanclas y bañador a las 9 de la mañana. Las tiendas de buceo preparan las salidas diarias, las excursiones hacia Koh Phi Phi o las islas Simila. Estamos en plena temporada alta. A unos 80 kilómetros al norte, Khao Lak ofrece un turismo mucho más tranquilo. Posadas bajas, cabañas y hoteles rodeados de vegetación. Allí duermen muchas familias europeas y australianas.
australianas. Entre ellos está una familia española, María Belón y Enrique, con sus 3 hijos, Lucas, Tomás y Simón, de 10, 7 y 5 años respectivamente. Este año han decidido pasar las Navidades en el paraíso. Unos nombres que muchos reconoceréis porque años más tarde inspiraron los protagonistas de la película Lo Imposible. Estábamos en una piscina de un hotel idílico, en un espacio paradisíaco, tomando decisiones cotidianas, ¿no? De esas que uno cree que controla, ¿no? Teníamos que hacer lavandería porque llevábamos ya 12 días viajando, teníamos mucha ropa sucia de los niños. Y tomando decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la lavandería tú y yo? ¿Dejamos a los niños aquí en la piscina? Y quién sabe por qué en ese momento dijimos, oye, no, pues nos damos un baño, un chapuzón y ya nos vamos. Mientras tanto, en Indonesia el turismo también florecía. En zonas como Bali o Lombok, el final de año significaba ocupación total. Sri Lanka, por su parte, tras años de guerra civil, intentaba reactivar la economía a través del turismo. Y no solo los turistas disfrutaban de ese paraíso. Decenas de miles de trabajadores, tanto en Indonesia como en Tailandia, vivían del turismo. Empleados de hoteles, guías, camareros, personal de limpieza. Muchos de ellos empezaban la jornada temprano, aseando playas, sirviendo mesas, preparando desayunos. Las festividades navideñas estaban en pleno apogeo. Cenas temáticas en los resorts, villancicos, luces suaves en los pasillos, una paz tropical que transmitía seguridad, lejana a cualquier peligro. Vale, pero antes de todo esto, volvamos unas horas atrás. La madrugada de ese mismo día. Mientras las playas de Indonesia y Tailandia dormían su último amanecer sin sospechas, algo profundo comenzaba a moverse. Centrémonos ahora en la ciudad donde se originó todo, en la zona cero. El inicio de la tragedia. Y esta ciudad es Banda Aceh, una ciudad situada en la costa norte de Sumatra, una de las islas más importantes de Indonesia. Pero algo importante es que Banda Aceh no es un destino turístico como los otros. Es una ciudad costera de tradición musulmana. Allí la vida gira en torno al puerto, a la pesca, a los mercadillos, la religión, diferente a los resorts paradisíacos de Bali o Tailandia. Bien, pues justo en este punto del océano se esconde uno de los lugares más sensibles del planeta, la falla de Sunda. Para que lo entiendas, es un límite donde las dos placas tectónicas más grandes del mundo se juntan. Aquí la placa indoaustraliana y la euroasiática chocan sin descanso desde hace millones de años. Y normalmente se deslizan de manera suave, pero en otras ocasiones se atascan. Y entonces la tensión se acumula, centímetro a centímetro, año tras año, hasta que un día todo esto colapsa. Ese día fue el 26 de diciembre de 2004. Son las 7:50 de la mañana, hora local en Banda Aceh. El cielo está completamente limpio. Los pescadores ya están en el mar y los mercados empiezan a llenarse. La gente desayuna tranquilamente, salen a pasear o algunos siguen durmiendo. 7:58 de la mañana. De repente y sin previo aviso, algo comienza a moverse debajo del mar. Concretamente aquí, a 160 kilómetros de la costa de Sumatra y a 30 kilómetros de profundidad. Toda esa energía acumulada por los roces de la falla durante siglos se libera de golpe. De pronto estalla un terremoto de magnitud 9.3, sin previo aviso, sin señal, uno de los más poderosos jamás registrados en la historia. Ese terremoto golpea de inmediato la zona más cercana, la ciudad de Banda Aceh. La gente empieza a salir a la calle, intentan refugiarse, pero nadie entiende nada. Es la primera vez desde hace siglos que algo así sucede. El caos y la desesperación se apoderan de la zona. En Banda Aceh el impacto es brutal. Edificios derrumbados, cientos de personas que acaban de perder la vida en cuestión de minutos, aplastados por casas, árboles, edificios. La tierra tiembla con una violencia jamás vista en la historia del país. Pero lo más inquietante fue lo que vino después, porque más allá de Banda Aceh nadie se alarma.
nadie se preocupa. Y eso tiene una explicación. En aquel momento el Océano Índico no está preparado para algo así. No existía ningún sistema de alertas de tsunamis en la zona. No había sirenas ni sensores conectados. La comunicación entre países era mucho más lenta. Ni protocolos, ni alarmas, ni nada que relacionara ese temblor en Sumatra con un posible tsunami. Todos rezábamos. Esperábamos que todo hubiera terminado, así que nos levantamos, salimos de nuestras casas y nadie estaba preocupado. No cundió el pánico. Mientras tanto, el vendedor ambulante de 28 años, Shamsul Kamal, hace balance de los daños, pero al mirar a lo lejos hacia la costa se queda totalmente paralizado por lo que está viendo. El mar ha empezado a retroceder de golpe, como si alguien lo estuviera succionando desde el fondo. En cuestión de segundos, el fondo marino queda totalmente al descubierto. Los barcos se encallan en la arena. La gente, ante lo que estaba viendo, se empieza a asomar a la costa. Nadie entiende lo que está pasando, pero mar adentro algo se ha activado, hasta que Shamsul, aún inmóvil en la orilla, observa algo a lo lejos que lo deja totalmente paralizado. Un muro gigantesco de más de 30 metros de altura se ha levantado en el horizonte. Una impresionante masa de agua avanzando como un monstruo imparable. Y en ese momento, Shamsul lo entiende. Está a punto de perderlo todo. Su casa, su hogar, su ciudad. Y aunque a simple vista no se ve, esa muralla de agua viaja a una velocidad escalofriante. 800 kilómetros por hora. La velocidad de un avión comercial. Ante eso, no hay tiempo de reacción. No hay escapatoria. 8:16 de la mañana. En cuestión de segundos, el tsunami impacta. Una muralla de agua de más de 30 metros de altura choca de golpe contra la costa norte de Sumatra. Una avalancha que lo arrasa todo a su paso. Las calles de Banda H, que hace apenas unos segundos estaban llenas de gente saliendo a evaluar los daños del terremoto, desaparecen bajo el agua en menos de 10 segundos. La gente corre sin dirección. Muchos intentan subirse a tejados, otros abrazan árboles o postes, pero es inútil. La fuerza es descomunal. Para que os hagáis una idea de la locura que fue, esta es una comparación real del tamaño de la ola que impactó y el tamaño de un edificio de 10 pisos. El agua llega a penetrar hasta 5 kilómetros tierra adentro. En apenas 15 minutos, Banda H ha desaparecido. Donde antes había una ciudad, ahora solo queda agua. Pero esto acaba de empezar, porque la ola no se detiene. Y lo peor es que nadie la ve venir. 8:50 de la mañana, hora local en Tailandia. Ha pasado casi una hora del desastre en Sumatra. A más de 1000 kilómetros del epicentro, la vida sigue como si nada hubiera pasado. Cada quien en su lugar, los niños jugando con su papá en el agua, tirándose la pelota. Yo leyendo un libro que estaba muy apasionante, el libro de Zafón, simplemente diciendo, pues nada, de aquí a media hora nos vamos. Pero de pronto, un sonido atronador inunda el hotel. Y de repente empezamos a escuchar, bueno, yo digo empezamos, pero yo empecé a escuchar un sonido atronador, irreproducible, absolutamente paralizante, y empecé a mirar a toda mi gente alrededor, ¿no? Era como si yo lo oigo ahora, pues yo te miraría a ti como diciendo, Ignacio, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? No, seguro que lo estoy escuchando yo sola. Porque era definitivamente como la sensación de se está acabando el mundo, ¿no? Entonces debe ser algo que está en mi cabeza, que no lo tengo registrado. María de repente escucha gritos a lo lejos. Y poco a poco empecé a escuchar gritos, todo el mundo medio paralizado, medio sin saber qué hacer, los animales sumamente agitados, y ahí fue cuando me di cuenta que sí estaba pasando algo. De pronto el silencio vuelve, pero esta vez es diferente, porque entonces, sin aviso, llega. Y lo siguiente que vi fue pues palmeras cayendo, una señora con su toalla corriendo, que yo pensé, bueno, pues debe ser que hay una ola un poco más grande de lo normal, y cuando vi lo que vi detrás, pues en ese momento, ¿sabes lo que pensé? Qué absurdos somos los seres humanos. Un muro negro, 10-12 metros, una dimensión como un edificio. Lo que yo hice fue coger mi libro para que ese muro negro no se lo llevara. Y ahí fue cuando dije, hasta aquí llegó la función, esto se acabó. Una pared de agua de 20 metros de altura impacta de lleno contra la costa.
cargada de barro, árboles, ramas, contenedores, barcos. El agua lo arrasa todo. No hay escapatoria, nadie sabe hacia dónde correr. La familia Belón es arrastrada por la primera ola y a partir de ahí todo se convierte en una lucha constante para esquivar todo tipo de objetos y aferrarse a la vida. Primero Phuket, después Khao Lak y detrás todo el litoral. En ese momento María siente que se acabó todo. Son milésimas de segundo, pero de repente el tiempo se para, es largo y es corto a la vez. El muro ese negro era un monstruo, o sea, yo no podía entender que eso era el océano que se venía hacia nosotros. Grité el nombre a mis hijos, grité, yo creí que me oían, pero no me oían, porque ya ese sonido tomaba todo. Grité a Quique, los niños, y lo último que vi fue a mi hijo Lucas con 10 años sumergirse en la piscina. Y el momento más duro es cuando yo emerjo. Cuando yo emerjo literalmente al otro lado del hotel, a la altura del techo, en una situación súper complicada, de shock, donde también tienes que seguir reaccionando y donde de repente me veo sola. Para mí fue un momento brutal, brutalmente duro. Darme cuenta que ya Quique, mi compañero de vida, mis 3 hijos, Lucas, Tomás y Simón, se habían ido y se habían ido para siempre en un segundo, ¿no? Y en ese instante empieza la lucha. Miles de personas que estaban allí ese día pensando que era una mañana más, que en segundos se había convertido en el peor día de sus vidas. Pero Tailandia no fue la última, porque la ola sigue avanzando. A más de 1500 kilómetros al oeste, en la isla de Sri Lanka, nadie imagina lo que se acerca por el horizonte. Minutos después ocurre el desastre. El agua irrumpe en los pueblos costeros con una brutalidad indescriptible. Se lleva consigo casas enteras, autobuses, coches, trenes. En Peralilla, una localidad costera al sur, un tren abarrotado de pasajeros es arrollado por una ola, ocasionando uno de los accidentes ferroviarios más brutales de la historia del país. Más de 1700 personas pierden la vida en un solo vagón. El tren queda completamente enterrado bajo el agua y los escombros. Es el accidente de tren con más víctimas de la historia. Pero la ola no se detiene, sigue avanzando. Atraviesa el Océano Índico. Llega a las Maldivas, considerado un auténtico paraíso para muchos, donde muchas de las islas se elevan apenas 1 metro sobre el nivel del mar. El tsunami llega también con mucha intensidad. Luego alcanza la costa de la India, donde barrios enteros son engullidos por el agua. Miles de personas pierden su vida, muchas sin entender lo que estaba pasando. Horas más tarde, la misma ola llega incluso a Somalia, a más de 4500 kilómetros del epicentro. La fuerza ha disminuido, pero el impacto sigue siendo letal. También se detecta en las costas de Madagascar, Seychelles, Omán, Sudáfrica e incluso Australia. El mundo aún no lo sabe. Los telediarios no han dado aún la noticia, pero el planeta acaba de sufrir una de las mayores catástrofes naturales de la historia. Y en apenas unas horas, cientos de miles de vidas han desaparecido. Un saludo, buenos días. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Empezamos con una noticia de última hora que acabamos de conocer. Aquella mañana el resto del mundo amaneció con la resaca de Navidad. Era domingo, 26 de diciembre. Un día tranquilo, familiar. La mayoría aún dormía. Otros desayunaban mientras miraban las noticias. Pero nadie podía imaginar lo que estaba sucediendo al otro lado del mundo. Y entonces empezaron a llegar las primeras imágenes. Al menos 11.000 personas muertas en el sur de Asia tras el terremoto más grande en 40 años. Miles de personas han sido arrastradas por gigantescas olas hasta perder la vida. Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y las Maldivas han sido gravemente afectadas.
Vale, antes que nada, hay que entender que estamos en 2004. Obviamente no existen las redes sociales como las conocemos hoy en día. No hay Twitter, no hay Instagram, Facebook acaba de nacer pero solo se usa en las universidades americanas, WhatsApp ni siquiera existe. En ese momento, si algo ocurre al otro lado del mundo, no te enteras en segundos como pasaría hoy en día. Las noticias llegan por el telediario, por la radio o por SMS. Así que primero fueron informes confusos. Se hablaba de un terremoto fuerte en Indonesia. Luego titulares que hablaban de inundaciones fuertes en Tailandia. Pero poco a poco los vídeos, los testimonios, las primeras cifras empezaron a llegar. Y entonces fue ahí cuando el mundo entendió que lo que estaba sucediendo en el sudeste asiático no eran simples inundaciones, era una catástrofe sin precedentes. Tras la devastación, tras varias horas de caos y angustia, el agua comienza a retirarse. Y cuando empieza a hacerlo, allí se desvela otra realidad. Una que muchos temían, pero que nadie estaba preparado para afrontar. Y entonces empiezan a llegar los primeros grupos de ayuda local. Policías desbordados, voluntarios con megáfonos. No hay protocolo, no hay plan. Solo hay manos, palas y la necesidad de encontrar vida en el escenario que aquella tragedia había dejado. Mientras tanto, en Tailandia, el escenario no es muy diferente a este. En las zonas turísticas, el agua en cuestión de segundos lo ha arrasado todo. María, en esa lucha constante por sobrevivir, se ha hecho un corte muy profundo y muy grande en la pierna. Y ahora, junto a su hijo Lucas, permanecen subidos encima de un árbol. Llevan ahí más de 1 hora, temiendo que otra ola pueda llegar. Y el silencio que los rodea es tan denso como el miedo. María solo puede pensar en su marido y en sus 2 hijos. A Lucas le gustaba mucho el cuento de Juan sin miedo y me daba mucha envidia ese personaje que no tenía nunca miedo. Y ese cuento también era el favorito de Lucas, ¿no? Y ahí Lucas me dijo: mamá, yo pensé que era un niño valiente, pero tengo mucho miedo. Y le di las gracias a Lucas por muchas cosas, pero entre otras por enseñarme que los valientes son la gente que tiene mucho miedo y decide seguir adelante. Como ellas, muchas otras familias habían sido golpeadas y separadas por la fuerza de la corriente. Mi hermana estaba débil, se desmayaba. Por un momento perdí su mano porque la corriente era tan fuerte que la arrastró lejos de mí. Pero pude encontrar su mano de nuevo y la arrastré hacia mí. Pensé que debíamos permanecer juntas. No dejaba de decirme que si íbamos a morir lo haríamos juntas y que si íbamos a sobrevivir también lo haríamos juntas. No importaba lo que sucediera, nunca hubiera soltado a mi hermana. En Europa, las imágenes recibidas se repiten en bucle y las cifras no paran de subir. Primero cientos, luego miles, luego decenas de miles. Las líneas de emergencia están completamente saturadas. Mientras todo esto ocurre, en Banda H el sol aprieta. Son casi las 11 de la mañana y el agua ya se ha retirado prácticamente de toda la ciudad, pero el calor es insoportable. Ahora empieza otro problema: el olor. Y es que el calor tropical acelera la descomposición de los cuerpos atrapados entre las ruinas. Además, la potencia del tsunami ha sido tan fuerte que ha reventado todo el sistema de alcantarilla. Las aguas negras se mezclan con el barro. El olor es insoportable, así que os podéis hacer una idea del escenario. El miedo a partir de aquí ya no es ahogarse, es lo que viene a continuación. Mientras tanto, en Tailandia, María y su hijo Lucas son encontrados por un hombre tailandés. Sin ni siquiera hablar el mismo idioma, cargó a María con sus brazos, ya que por culpa de las heridas estaba en un estado a punto de perder la conciencia. El señor los llevó y los acompañó a un centro de ayuda improvisado. El estado de María es cada vez más crítico. Los voluntarios locales empiezan a llegar con camionetas. Traen cuerdas, mantas, agua y lo más importante, manos. Se organizan zonas de asistencia improvisada en los centros comerciales derruidos. Los hospitales están tan colapsados que organizan zonas de triaje en las propias entradas. Las ambulancias no dan abasto y muchos pacientes no pueden ni siquiera hablar.
están en shock. Mientras todo esto sucede, las Naciones Unidas declaran la emergencia internacional. Se pone en marcha el mayor operativo humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. Aviones cargados de medicinas, ropa, alimentos, voluntarios despegan hacia Asia, desde Frankfurt, Roma, Londres, pero la mayoría de accesos están destruidos. Las pistas de aterrizaje están destruidas o fracturadas y las carreteras son montañas de barro y escombro. No hay suficientes camiones, no hay forma de llegar a las zonas más afectadas. Para que te hagas una idea, algunas zonas los primeros días permanecen completamente aisladas. La ayuda no llega y la desesperación aumenta. En Tailandia, María y Lucas son llevados a un hospital, pero que por el colapso se encuentra en unas condiciones indescriptibles. Hay adultos y niños heridos en camillas que se han hecho con puertas arrancadas. Hay personas sin nombre, sin ropa, sin documento. Hay cuerpos apilados en las esquinas. Se empieza a hablar por primera vez de fosas comunes. Pero fuera de Asia se ha puesto en marcha una de las campañas solidarias más grandes de la historia. ONGs de todos los rincones comienzan a movilizarse. La Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Save the Children. Australia donó más de 1.300 millones de dólares. Fue el acto solidario más grande de la historia del país. En Estados Unidos las cifras también fueron colosales. Entre el gobierno, las empresas y los ciudadanos se recaudaron más de 2.800 millones de dólares. En Reino Unido se activó una campaña urgente que logró recaudar 300 millones de libras. En Japón, un país acostumbrado a los seísmos, el gobierno donó más de 500 millones de dólares. Y no solo fueron países, fueron artistas, fueron empresas, rostros reconocidos. Todos se volcaron por una misma causa. Sandra Bullock, por ejemplo, donó $1 millón a la Cruz Roja. Otro fue Michael Schumacher, corredor de Fórmula 1. Hizo la donación individual más grande en aquel entonces. $10 millones donados de su propio bolsillo. Fueron cifras que nunca antes se habían visto. Cifras que por primera vez no hablaban de pérdidas, hablaban de esperanza. Y mientras el mundo entero se unía como nunca antes para ayudar, en una pequeña cama improvisada en un hospital de Tailandia, María llevaba más de 36 horas sin saber si su cuerpo aguantaría un minuto más. Su pierna estaba destrozada, su abdomen desgarrado. Las siguientes horas fueron un borrón. María tuvo que ser operada allí mismo 2 veces, una en el abdomen y otra en la pierna. Realmente llegó a creer que ese era su fin, que allí terminaba todo. Era como un coraje tremendo, tremendo, de decir, ¿y yo cómo hago para aferrarme a la vida? ¿Cómo hago para querer seguir viviendo si no tengo a quien querer? Pero durante mucho tiempo en el hospital, en cualquier sitio, lo que yo veía en los ojos de la gente era lo que me había ocurrido a mí, ¿no? Eran como muertos vivientes, porque cuesta mucho volver a aferrarse a la vida. Cuesta mucho. Pero días después, mientras su hijo Lucas ayudaba a otros pacientes a encontrar a sus familiares, de repente, sin creérselo, vio entre las cortinas una silueta familiar. Una silueta que reconocía. No lo podía creer, solo podía ser un milagro. Eran su padre Quique y sus hermanos Simón y Tomás. Cuando los vio, los abrazó tan fuerte como las ganas que tenía de llevarlos junto con su madre, que seguía en una camilla. En ese momento, las palabras sobraban. Las lágrimas de desesperación por creer que nunca más se iban a ver se unieron en un abrazo que jamás olvidarán. Esta es la historia de María, una madre que ganó la batalla, una familia que encontró la luz en medio de la oscuridad. Después de historias como las de María, si hay algo más aterrador que una historia personal, es darse cuenta que esto no fue solo una historia, que no fue un caso aislado, que fueron cientos, miles de familias como ellos, que aquello fue una cifra imposible de dimensionar, una tragedia tan grande que cuesta creer que fuera real. Y para que te hagas una idea de los datos reales y de la magnitud de la catástrofe, voy a proceder a mencionarte algunas cifras. Aquella mañana, bajo el océano Índico, se liberó una energía equivalente a 23.000 bombas atómicas como las de Hiroshima. Las murallas de agua superaban los 10
20 y 30 metros de altura. La cifra total de los fallecidos supera los 230.000, pero la realidad es que nunca sabremos cuántos fueron, porque miles, decenas de miles simplemente desaparecieron. Muchos fueron tragados por el propio mar sin dejar rastro. En Banda Aceh, Indonesia, el epicentro, la destrucción fue total. Solo allí perdieron la vida más de 167.000 personas. Aldeas costeras enteras fueron borradas del mapa. En Sri Lanka, más de 35.000 fallecidos. En India, 16.000. En Tailandia, más de 8.000. Entre ellos, más de 2.000 turistas. Pero el horror no acaba ahí. En Aceh tuvieron que cavar fosas comunes. Una de ellas guarda los restos de más de 14.000 personas sin identificar. Ni ADN ni nombres. Solo números. Y luego están los desaparecidos. Esos de los que nadie volvió a hablar. Porque ¿cuándo se deja de buscar a alguien? ¿A los 3 días? ¿A la semana? ¿Al mes? Miles de familias se quedaron para siempre sin respuestas. Personas cuyo último rastro fue una foto, un mensaje, una llamada que nunca se devolvió. Y la destrucción material también fue absoluta. En Sri Lanka, más de 90.000 edificios colapsaron o quedaron inhabitables. En Maldivas, islas enteras quedaron sumergidas. Algunas aún hoy, 20 años después, siguen sin poder habitarse por la sal del mar infiltrada en la tierra. La economía de la región quedó paralizada totalmente. El turismo, principal fuente de ingresos para muchas zonas, desapareció de un día para otro. El mar, que les daba vida, se convirtió en su enemigo. Las pérdidas materiales totales se estimaron entre 9.000 y 15.000 millones de dólares. Pero ¿cómo se cuantifica una vida? El tiempo tampoco ayudó. En Indonesia, la reconstrucción de la zona de Banda Aceh tardó más de 5 años. Y aún hoy hay niños que crecieron en campos desplazados, que no conocieron otra cosa que tiendas de campaña, que aprendieron a escribir encima de cajas de cartón. Y todo esto porque en el Océano Índico no había un sistema de alertas de tsunamis. A nadie se le ocurrió que esto podría pasar. Y cuando pasó, fue demasiado tarde. Más de 1,7 millones de personas quedaron desplazadas. El dolor fue universal. Una herida que 2 décadas después sigue abierta. Pero si hemos aprendido algo de este viaje, es que incluso en medio del peor desastre, cuando el mundo parece venirse abajo, hay algo que se mantiene. Y eso es la humanidad. Porque por cada ola que lo destruyó todo, hubo una mano tendida. Por cada grito ahogado, hubo un abrazo que llegó desde la otra punta del planeta. Por cada silencio, una canción, una carta, una vela encendida. Y sí, fuimos testigos de la mayor catástrofe natural de nuestra era, pero también fuimos testigos del mayor acto de compasión global que se recuerda, porque ese día no solo perdieron la vida más de 230.000 personas, ese día el mundo entero se detuvo. Por un instante los países dejaron de ser países, las regiones dejaron de importar, los confrontamientos, los idiomas, las diferencias se disolvieron, todo se volvió humano, solo humano. Y en esa humanidad, sí, hubo dolor, pero también hubo luz. Hoy, 2 décadas después, seguimos sin entender muy bien lo que ocurrió. Seguimos sin tener cifras exactas. Seguimos sin poder explicar el porqué. Pero lo que sí sabemos es que cada ola dejó una historia. Y que mientras sigamos contándolas, mientras sigamos recordando, mientras sigamos diciendo sus nombres en alto, no estarán del todo perdidos.